tiempo. Como dije, vamos a conocer algunos detalles de la entrevista. Como sabrán, una entrevista es un diálogo entre dos o más personas, dependiendo de lo que sea, ¿no? En donde el entrevistador hace preguntas, el entrevistado las responde, ¿sí? Hay diferentes técnicas que ustedes pueden tener en cuenta para realizar esta entrevista, ¿sí? Diferentes motivos. Puede ser por un tema de actualidad, puede ser por un tema de investigación, de presentar a esa persona, muchas veces de lo que es destacar a la personalidad, que un famoso, por ejemplo, vieron las entrevistas que hacen en los programas de FM que llevan a un famoso y le preguntan absolutamente cualquier cosa, no es que hablan de un tema preciso o de algo formal, de un tema serio de actualidad, sino que se entrevista a la personalidad simplemente por ser él, por ser alguien reconocido en el ambiente. Puede ser una entrevista de hechos, cuando se hace, por ejemplo, una nota al término del partido, ¿sí? Las entrevistas que le hacen a los jugadores, se le pregunta específicamente por lo que sucedió dentro de la cancha. Capaz que hay alguna pregunta sobre algo que sucedió en la semana, supongamos, ¿no? Se va Pixi y le preguntan ahora a un jugador de Racing si hablaron con Pixi del tema. Pero más que nada las notas son sobre hechos concretos, lo que acaba de suceder. Lo mismo cuando se hace una entrevista en la calle, se cubre un accidente y se le pregunta al diariero que estaba en la esquina cómo fue la situación, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los tipos de entrevista que podemos llegar a tener, ¿sí? No suele ser casual, por lo general hay un acuerdo previo, ya sea, o sea, simplemente preguntarle si puede salir al aire, o ya también cuando uno convoca a esa personalidad. Y también puede ser que la personalidad convoque al periodista. Estas famosas entrevistas políticas, ¿vieron? Cuando, cuando hay elecciones, por ejemplo, que el candidato hace gira por los medios y el que se ofrece a ir a los medios es el candidato. No es que los medios justo todos lo llamaron la misma semana, sino que ya se sabe qué medios están interesados en la nota y se ofrece a través de la gente de prensa, la personalidad se ofrece de ir a ese medio y se organiza la nota a partir del ofrecimiento de la propia persona que va a ir. Por lo general esas notas no digo que están arregladas, sino que ya se van coordinando algunos temas, ¿sí? Por ejemplo, yo voy al programa de Matías y le digo, mira Mati, no me pregunté sobre mi paso por el ISPED porque no quiero hablar de eso. Entonces ya se va coordinando, es algo que se habla entre los dos, ya lo van a ver cuando hagan entrevistas sobre alguna personalidad que les va a decir, no me preguntes sobre esto. Por ejemplo, el año pasado con Ataque Futbolero entrevistamos a Guzmán y no quería hablar de lo que fue, ¿se acuerdan de la macana que se mandó el padre que lo mató a Sampaoli y después el Sampaoli lo convocó al Mundial? Y 2 días antes Guzmán había destruido a Sampaoli públicamente. Bueno, me dijo, no me pregunten sobre eso. Si quieren hablamos del Mundial, pero no me pregunten sobre ese tema, sobre la selección. O sea, no quería hablar de la selección porque, por lo que entendimos en su voz, estaba como avergonzado de haberse mandado esa cagada en caliente y después haber estado en el Mundial igualmente, ¿no? Pero eso les va a pasar que el entrevistado le diga no quiero hablar sobre esto, o quiero hablar sobre esto, ¿sí? También me ha sucedido que me digan, che, pregúntame por el interés de Boca, necesito hablar del interés de Boca, dale, listo, hablamos del interés de Boca para también darle a eso. Entonces, es principalmente la entrevista es un diálogo que en un 70% está pactado lo que va a suceder, ¿sí? Uno tiene la capacidad de preguntar, pero ya más o menos se sabe los temas que se pueden llegar a encarar y los temas que no, ¿sí? Eh, y de qué va la nota. Si vos llamás, por ejemplo, Fantino, el otro día justo que vi de nuevo la nota que le hizo a Maravilla Martínez, ¿se acuerdan cuando hacía Animales Salvajes, que metía buenas entrevistas, lo único bueno que tiene ese programa? ¿Animales sueltos no era? Animales sueltos, Animales Salvajes le mandé. Animales sueltos. Eh, que él te preguntaba sobre la vida, pero ya el entrevistado sabía que no lo iba a matar con alguna pregunta, no le iba a decir a lo Mirta Legrand, por ejemplo, hablando mal y pronto, Mirta se cagaba en lo que se arreglaba con la producción y preguntaba lo que a ella se le cantaba, pero a la personalidad le servía tanto estar en el programa de Mirta
que iban igual, porque vos ya sabías que te iban a matar en alguna, pero los protagonistas de esas notas iban igual porque les servía en ese momento estar ahí, en el centro de la escena, ¿no? Vieron ahora que se hizo popular de nuevo, se hizo viral el que le pregunta, mirá, no te voy a decir nada fuera de lugar, como ya arreglamos, y la primera pregunta es, ¿por qué mataste a tus padres? Que le pregunta, ahora no me sale el apellido de uno de los hermanos. Jock Lender. Jock Lender, ahí está, Jock Lender. O sea, eso es cagarse en todo lo que se arregló en producción, porque yo estoy seguro de Jock Lender le habrá dicho, salvo que haya ido para eso, pero uno calcula que no me pregunten tan de frente, ¿no? Podemos hablar del tema, porque si le sacás eso a los Jock Lender no tienen sentido entrevistarlo. Pero no que le pregunten por qué mataste a tus padres, así, directo. Primer pregunta. ¿Sí? Entonces, uno tiene que tener ese tacto también para no perderlo al entrevistado. Tiene que tener ese tacto para que el entrevistado se sienta cómodo y se vaya soltando. A nosotros lo que nos pasó con Guzmán esa vez fue que le entramos por otro lado. Empezamos con México jodiendo, estaba el Chino Celarrayán al lado de él, empezamos a hablar con el Chino Celarrayán en altavoz, todo joda, hasta que en un momento metimos el Mundial, así como metimos el Mundial, metimos, che, ¿y qué onda? ¿Hablaste con Sampaoli después de lo que pasó o estaba todo bien? No, estaba todo bien, qué sé yo, pero vos cómo te sentías. Y ahí empezamos a meternos en el tema que él nos había dicho un rato antes que no nos metamos. Pero lo fuimos convenciendo durante la entrevista que nosotros teníamos buenas intenciones, que no era para sacarle un título. Entonces lo que tienen que hacer como entrevistadores, ¿sí? Ahora vamos a ver más también otros detalles, es convencerlo al protagonista de que ustedes están ahí para que él transmita un mensaje, que ustedes son un canal de comunicación, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, los jugadores están muy a la defensiva. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a que los periodistas de los medios hegemónicos del deporte busquen el título. ¿Sí? ¿Quién es mejor, Gallardo o Bianchi? Entonces los jugadores un poco se hincharon las bolas de eso. Entonces uno lo que tiene que demostrar es que tiene otras intenciones, que al fin y al cabo las entrevistas donde se busca otra cosa son las que salen más lindas, las que salen más copadas, las que tienen más jugo, las que tienen más contenido. ¿Sí? Por suerte eso cada vez es mayor. Con el tema de la pandemia el año pasado creció muchísimo porque muchos periodistas que no eran tan conocidos se animaron a mandar un mensajito, a entrevistar por Instagram. Vieron que había, todo el mundo entrevistaba a alguien. A las 6 de la tarde tenías 8 entrevistas diferentes en Instagram. Entonces se empezaron a soltar. Sí, Cristian. A mí me pasó que, bueno, yo tengo un programa de radio y durante la pandemia hicimos todos los días vivos de Instagram. Y el jugador y todo eso ya no le interesaba hablar de fútbol. Claro, te quieren hablar y si otra vos cosa. Le preguntabas, no sé, le hablabas de un hobby o le preguntabas qué hacías para pasar la pandemia o si encontraste algún hobby nuevo durante la pandemia y con eso se reprendían. Pero si vos le hablabas de fútbol, se volaban. Sí, y a la larga termina hablando de fútbol también. Entonces, sí, tal cual. Uno tiene que entrarle, en la entrevista tiene que entrarle desde el lado de la buena onda. De no me está bien, ya vamos a hablar de fútbol, pero primero quiero saber cómo estás, qué estás haciendo, estás aburrido, cómo te lleva la pandemia, cómo están tus hijos, cómo está tu familia. Entonces, mostrarle que vos tenés buenas intenciones, eso es esencial. Por eso Fantino siempre tiene buena crítica dentro de los protagonistas y por eso el programa de Fantino iba, o sea, el que él llamaba para entrevistarle decía que sí, porque vos sabías que él, si bien en algún momento ibas a tirar un título, él no te presionaba. Dependía del protagonista tirar un título. Fíjese, por algo, el programa no sabías si iba a durar 1 hora y media, a veces duraba 3 horas, a veces duraba 2 horas, dependiendo de lo que salía de esa charla. Porque el tipo demostraba interés realmente en lo que él decía. Capaz que a alguno le resultaba denso el tema de para. Explícame de nuevo, como si yo fuera una señora que vieron que lo jodían a eso con Fantino. Como si yo soy una señora que acaba de llegar de la verdulería. Contame de nuevo eso. Es como que el protagonista se siente escuchado, como diciendo, le interesa lo que estoy diciendo, y así se va soltando de a poquito. A mí me pasó, en el 2013, hacía lo que era la revista del Club Citas, si alguno de acá de la zona de Caseros, Palomar, Morón, lo va a conocer, la Sociedad Italiana de Tiro al Senio. Y a mí lo que me habían pedido, o sea, a mí al grupo que habían contratado, lo que nos habían pedido era que los jugadores
cuenten cosas internas de los grupos, porque al fin y al cabo lo que le importaba a la gente era saber cómo se movía el club, ¿no? Era lo importante, no que el capitán de rugby es abogado. O sea, el club ya lo conoce, ya sabe que es abogado. Lo que quieren saber es anécdotas, cosas internas del plantel. Entonces lo que hacía yo con el editor, que era el que me acompañaba y filmaba las notas, era hacerlos sentir importantes. Entonces, desde ese lado, yo fui descubriendo que a ellos, que son para el deporte, son un X, no es alguien importante, el capitán de fútbol de Citas A, no es alguien importante para el fútbol. Pero yo lo hacía sentir como que era el capitán de Aldo Civi, el capitán de Arsenal de Sarandí, que estaba jugando en primera, era el capitán de un equipo de primera, aunque sea amateur. Entonces ya se soltaban, empezaban a hablar de cosas más privadas del equipo, cómo se preparaban, qué hacían. Entonces, al hacerlo sentir importante, notaba que ellos se tomaban más en serio la nota y salía mucho más rico, que era algo formal. ¿Sí? O sea, así como vos a un profesional, ustedes cuando lo entrevisten, lo van a querer hacer sentir cómodo, lo van a querer aflojar, porque nosotros ya estamos acostumbrados a verlo a Poncio con cara de culo metiendo una patada en el medio de la cancha. Lo que yo quiero es ver a Poncio divertido. Entonces es como un proceso al revés, ¿no? Uno siempre tiene que analizar la entrevista que va a realizar y ver qué es lo que uno quiere apuntar. Vos, Cristian, que estuviste entrevistando, un poco habrás hecho esto, decir, bueno, a ver, ¿quién sale mañana? Mañana sale tal. Bueno, vamos a apuntar por este lado. Tengo el datito de que Poncio le gustan los caballos, tiene un campo. Bueno, vamos por ahí, a conocer al campo, al Poncio fuera de juego. Acá lo que yo tenía que lograr era, ya todos conocían lo que hacía fuera del juego. Había que conocer lo que hacía dentro del juego, ¿sí? Por ejemplo, que el tipo se levantaba capaz a las 7 de la mañana para tomar 2 huevos crudos como Rocky antes de ir a jugar a la pelota al Cita, qué sé yo, boludeces. Pero cosas que capaz que solamente conocían sus compañeros. Bueno, uno tiene que analizar y conocer el contexto para poder crear esa expectativa y lograr el rol de entrevistador, ¿sí? Entonces, lo principal es la paciencia. Como entrevistador, ustedes tienen que tener paciencia para llevar la entrevista a ese punto donde uno quiere, para tener la seguridad de empezar a meter las preguntas reales, las punzantes, porque siempre hay preguntas de relleno, ¿sí? Ustedes ven, yo ahora acá no tengo ninguna en la computadora, si no se los mandaba, se los puedo mandar para la próxima, los desgloses que hacemos en ataque, después de una nota, que hacemos el desglose y lo mandamos a los medios, y capaz tiene 3 carillas de Word, porque son notas de media hora. Pero lo importante de toda esa media hora son 5 frases, ¿sí? El resto es todo relleno para seducirlo. Entonces uno tiene que estar listo para ir llevándolo de esa manera y empezar a hacer las preguntas claves. Otra cuestión que tienen que tener en cuenta ustedes, acá depende de cada uno, pero prepararse la lista de preguntas es un grave error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a hacer una entrevista larga, ustedes se preparan 10 preguntas, ¿no? Y capaz que el tipo te tira, no sé, lo entrevistás, lograste que salga Poncio en tu Instagram, ¿no? Cristian lograba que Poncio le diga que sí. ¿Metiste algún grosso, Cristian, o eran todo más? Van fluyendo las preguntas, ¿o no? ¿Cómo? Sí. No sé qué. Justo se me tapó. Nicolás. Van fluyendo las preguntas, digo. Ahora te respondo. Cristian, ¿metiste alguno grosso? Hemos hablado con un montón, pues yo tengo un programa de ascenso. Entonces hablamos con mucha gente del ascenso. Claro, tenés bueno, algún referente histórico de ascenso que hayas entrevistado. Me ha pasado justo en la temporada primera de la pandemia hablar con el capitán de Atlanta. Sí. Que empezamos a hablar, viste, el tema de pandemia y todo, y nos terminamos hablando del sistema de juego. Está bien. Pero y ponele. con el DT que marcaba un sistema de juego importante, terminamos hablando de cualquier otra cosa. Yo tenía un tip capaz pensado que después ni lo usé, porque la entrevista se fue para otro lado. Estuvo bien predispuesto y se terminó yendo para otro lado la entrevista. Poniéndote ejemplo, y lo que decía Nicolás, si vos estás leyendo las preguntas, vos te armás 20 preguntas, ¿no? Y vas contestando. Ya partamos la base, el tipo le cambió
lo que él había comenzado, supongamos que Cristian las tenía armadas y se fue al sistema táctico. Él le quería preguntar por cómo estaba pasando la pandemia y ya le cambió el sistema táctico. Si vos tenés esas preguntas armadas, es probable que cuando el tipo te cambie el juego, quedes en offside. Digas, uy, ¿ahora qué carajo le digo? Y hagas ese silencio que es matador, más si estás en vivo. Si es grabada, bueno, capaz que la remá después porque nadie se entera que te quedaste callado, porque lo estás redactando. Pero si es en vivo, ese silencio es letal. Para el que está del otro lado dice, chau, no sabe qué decir. Entonces, y supongamos, vos tenés las preguntas armadas que eran sobre el juego, ¿no? Vos ya decís, bueno, lo voy a encargar por el juego. Y tenés las 20 preguntas. Y en una, el capitán, ¿cómo se llama? No conozco a Ascenso, la verdad, no miro a Ascenso. Era Nahuel Tecilla. Nahuel Tecilla. Uno salió de Lanús. Tecilla agarra y dice, no, ahora estamos jugando mejor con este esquema porque el técnico anterior con Gutiérrez era un desastre, no tenía ni la más puta idea el tipo. Ahora que lo tenemos a este, dirige mejor y entendemos. Y vos estás concentrado, porque uno cuando está metido en el laburo, está metido en el laburo, y estás concentrado en la pregunta 16 que se viene después. Y capaz que vos le decís, pero vos te sentís cómodo jugando de 8, y el tipo acaba de matar al ex técnico, que al ser de Atlanta, o sea, vende, y en vez de decirle, pará, ¿cómo que no tenía ni la más puta idea? En vez de decirle eso, le decís, ¿vos te sentís cómodo jugando de 8? Incluso el protagonista queda medio en offside en ese sentido, porque está acostumbrado a que le repregunten. Entonces. Claro, es como que tenés que estar prendido justo y tenés que estar vivo para repreguntar y seguir con el mismo tema que estaba respondiendo justo el entrevistado. Exactamente. Incluso vos si vos le cambiás de tema totalmente, cuando el tipo sabe que acaba de tirar una grosa, porque él no es boludo tampoco, sabe que acaba de matarlo al ex técnico, y le cambiás de tema y dice, como que, bueno, le chupó un huevo literalmente lo que dije. Así se queda el protagonista. No le interesó en lo más mínimo que yo acabo de defenestrar a Gutiérrez, que por lo general si tiran una grosa lo hacen a propósito. ¿Sí? Porque el tipo, salvo que sea medio colgado, que te puede pasar, entrevistás a un jugador que no le importa nada, que el tipo habla sin cassette, que es difícil, casi todos tienen el cassette puesto, pero. Y no se da cuenta y dice, uy, no, borren eso y joden. Pero si vos estás hablando, por ejemplo, con el capitán de Atlanta, el capitán de Atlanta es un equipo con mucha gente que lo va a escuchar, no se va a equivocar, no va a tirar por tirar. Entonces, lo que se recomienda a la hora de armar una entrevista es un eje no, varios ejes, ¿sí? 4 o 5 ejes. Vos ya sabés, bueno, capitán de Atlanta, jugó en Lanús. Atlanta estaba primero cuando empezó la pandemia, se paró el fútbol. Hace 40 años que no asciende a primera. Y su futuro, porque lo sondearon varios equipos de primera, listo. En base a esos 4 ejes, yo voy a empezar. Primero, obviamente, por Atlanta, su presente, la pandemia, que era el tema del momento. Después, el tema de primera, si se va a ir, se va a quedar. Ahí lo enganchás con Lanús, porque decís, bueno, estoy hablando de primera, debutó en Lanús, viene de Lanús. Y después, con el tema de, no sé, de lo que había nombrado, que ya ni me acuerdo cuál era, el otro eje. Uno va uniendo los caminos por los que quiere ir. Que teniendo pregunta, no sabe, salvo que sea. Claro, exactamente, Tony. Hilar los conceptos en diferentes preguntas que vayan surgiendo. Por eso es clave la repregunta. O sea, para tener una buena entrevista, la repregunta es vital. Si vos tenés, nosotros, poniendo el ejemplo nuestro, en radio, tenemos un orden, como somos 4 o 5 en el programa, tenemos que crear un orden de preguntas para no pisarnos entre nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, vos vas primero con 2, vos vas de segundo con 2, vos tercero con 2. Si al que le toca tercero está con el dedo en la nariz y no está escuchando, va a cambiar el tema y ya se perdió eso que podría haber sido algo totalmente jugoso y sabiendo que lo podés pinchar para que te tire los títulos, porque tampoco hay que olvidarse del objetivo, ¿sí? Nosotros lo podemos llevar por el lado divertido, qué sé yo, pero queremos un título. Queremos esa bombita, siempre, ¿sí? Puede ser con buena leche. Más si es para hacer problema. Si es para hacer quilombo, esa va primero, es el título. Claro, pero a ver, siempre dependiendo de cada uno. Hay periodistas que solamente buscan el quilombo para salir ellos.
Lo que nosotros buscamos, en el caso mío y del programa, es que haya alguna bombita, pero con buena onda. Que el protagonista en cierto punto se esté expresando. Y que así se va corriendo la bola, ¿sí? Van apareciendo los diferentes títulos, vas teniendo réplica, pero siempre desde el respeto a que si él lo quiere decir o no. Son diferentes modos, ¿sí? Que uno puede llegar a tener. Pero más allá de lo que busquen, siempre repregunta. No se armen la lista porque están al horno, ¿sí? Te corren de la lista y estás en offside porque no estás preparado. Entonces siempre se arman sabiendo, investiguen, vital, por eso decía, lo que es entrevista, es importantísimo la investigación, ¿sí? Conocer a quién estamos entrevistando, saber con quién vamos a hablar, conocer su pasado, lo que está viviendo hoy en día, si le pasó algo importante, ¿sí? Uno busca en Google, Profe. ¿no? Sí, ¿quién me habló que no me apareció la pantallita? Yo, Facu. Facundo. Te hago una pregunta. Yo Sí. estoy en una radio y no entrevisto a futbolistas, pero sí entrevisto a referentes, entre comillas, políticos, y todo sale de una. O sea, 15 minutos tengo que conseguir toda la investigación. ¿Cómo empiezo a armar un eje sin Vos decís tener que la nota sale en el momento. Che, ¿puedo llamar a Moyano? Dale, dale, mételo. Así. A eso Claro, una vez llegó Catopodis, siendo ministro, sí, y lo tuve que entrevistar y se armó en 10 minutos. está bien. Bueno, ahí primero tenés que saber del tema del que estás hablando. Siempre estar actualizado, en este caso de política, ¿no? Porque sabés que en cualquier momento puedes entrevistar. Es como, y también te va a ayudar en la información que brindes al aire. Conocer la interna, ¿sí? Si vos, por ejemplo, la otra vez, en el momento viene el productor y dice, che, me mandó un mensaje, pues nosotros, gracias al Instagram, tenemos muchos jugadores que nos siguen y nos mandan mensaje capaz cuando... Y Fede Andrada, que está teniendo un buen momento, nos puso like, le mandó un mensaje, el chabón nos clavó like en la publicación de esa mañana, le mandó un mensaje, che, Fede, ¿estás para salir al aire? Sí, dale. Y viene y nos dice Federico Andrada, listo. Ahora, si yo no sé que el tipo acaba de hacer un gol hace 10 horas atrás, el error es mío, ¿entendés? Entonces, hay que estar empapado lo más que se pueda. Y después, la velocidad de búsqueda. Por eso es ideal que cada periodista, si vos ves las radios grosas, La Red, Continental, cada periodista tiene su notebook, ¿viste? Entonces, buscan. Y si no, celular, buscar información, ¿sí? Buscar información y saber leer esa información. Y no comerse la fake, ¿sí? Para poder preguntar. Eso está en la destreza y la rapidez que cada uno puede llegar a tener a la hora de leer información, saber qué medios son. O sea, estar empapado en la actualidad de lo que está pasando. Si vos entras a leer información sobre este muchacho, que no me sale el nombre porque es complicado, ¿cómo es? Catepoy, es el de San Martín, ¿no? Hoy es el ministro de Desarrollo de Obras Públicas. Bien. Y entrabas y decía que él había aceptado coimas cuando era intendente de San Martín, y le tirás eso al aire. ¿Qué pensás de esta acusación? Y después lees, claro, ningún medio decía nada de coimas. Y justo ese que decía macrismoalextremo.com.ar, y claramente es una noticia, un fake, y vos le dijiste, coima, y lo leíste. El error es tuyo por no saber darte cuenta de qué página realmente tiene buena info y qué página no. ¿Se entiende? Sin ir más lejos, los programas de televisión también están todo el tiempo con el celular esperando alguna noticia o Claro, recibiendo alguna información, algún mensaje. tal cual. Y a la hora de la nota, muchas veces están los productores que le dan, si sale una nota en el momento, le dan toda la info o lo más que puedan, o incluso a veces también les soplan por el cucaracha o por el retorno en radio, vieron el Tolva cuando te hablan desde afuera, le pasan información, che, preguntale que habló recién, habló tal cosa sobre él, listo. O sea, está en el mecanismo que tengan como periodistas a la hora de hacer eso, ¿sí? Y no pifiarle. Incluso, Facu, ahí voy, Tony, incluso lo que vos decís, Facu, te va a ayudar muchísimo más a que cuando tengas que hacer notas ya arregladas con antelación, por ejemplo, si tuvieras que hacer el caso este de la revista que hacía yo, vas a estar mucho más canchero, porque vos estás acostumbrado al límite, al decir, bueno, tengo esta nota, la tengo que hacer ahora.
¿sí? Que es lo que yo Sí. siempre, no con ustedes, sino con los chicos de gráfica en tercero, que yo a veces les digo, bueno, tienen 10 minutos para hacer este artículo, ¿sí? Tienen 10 minutos para hacer una crónica. ¿Por qué? Porque vos te tenés que preparar para ir al extremo. Después cuando viene la tranqui, y ya está canchero. Si te metí una nota en 10 minutos sin saber quién carajo está del otro lado, ¿por qué no voy a poder entrevistar a Messi en un mano a mano? ¿Sí? Bueno, ahí con Messi te cagás todo, pero si arreglás no sé, con Silvio Romero, un mano a mano de 1 hora. De taquito lo haces. Porque ya entrevistaste a otros jugadores de la misma talla en 15 minutos sin saber absolutamente nada. ¿Sí? Que va a pasar, les va a pasar porque a mí me pasa. O sea, no todos estamos al 100% de información. Y Facu te debe pasar cuando entrevistas a algún político capaz que no es tan de renombre. Tenés que entrevistar al secretario de Economía, ahora que está todo este tema de Guzmán, que lo echaban a Basualdo, que no lo echaban a Basualdo. Te dice, tengo al secretario del secretario de Basualdo. ¿Y qué cree? No, lo que me pasó fue una vez, vino el intendente de Gualeguaychú, Sí. el intendente de Gualeguaychú, y andé a buscar información del intendente de Gualeguaychú, y tuve que buscar en el perfil, y bueno, ahí armé una entrevista de 10 minutos, todo así de la nada, pero del intendente de Gualeguaychú, nada que Bueno, ver. está bien. Eso es lo que yo banco a muerte, que es lo que tienen que hacer. Extremo ahí. Ir con todas. Cuando los jugadores de fútbol hacen la pretemporada, se preparan al límite. ¿Sí? Después del partido no van a correr a hacer 1000 metros en 2 minutos 30, pero tienen que estar preparados para hacerlo. Todo lo que viene después es menos. ¿Sí? Tony, me querías preguntar algo. No, sí, yo te quería decir que, bueno, yo en un video que usted dijo que, ¿cómo es? Que a veces no hay que preparar tanto las preguntas, que sale más fluido según cómo vaya la entrevista. Yo no sé si conoce el programa que vuelan los potreros de TV Pública. Sí, sí, sí. ¿Sigue Bueno, ese estando? programa, sí, hace como un mes, 2 meses vinieron a mi barrio, ¿viste? Sí, Y nada, habían hecho una entrevista a mí y a un amigo mío que también jugó, viste, que hacen un partido con los pibes del barrio. Y bueno, sí. y me acuerdo que antes de grabar te decían, te indicaban las preguntas que te iban a hacer más o menos, como ya tenían planeado ellos las preguntas que te iban a hacer. Y te preguntaban si podían hablar de tal tema, si no lo querías hablar y todas esas cosas. Como que ya lo tenían planificado las preguntas que iban a hacer. Bueno, en este caso, al ser un programa grabado, esto que decía, puede impactar con la persona que van a entrevistar de qué tema se puede hablar y qué tema no se puede hablar, ¿sí? Claro. Para saber. Y el tema de que ellos un poco te guiaban era para evitar los baches y, y ahorrarse tiempo, porque imagínate que le preguntan a tu amigo sobre tal cosa, tu amigo no tiene idea, no le sirve la nota con tu amigo, entonces tienen que ir a entrevistar a otro. Y así ya perdieron 15 minutos de tiempo, que es sagrado a la hora de grabar. Entonces, en ese sentido te guían un poco en lo que van a hacer. ¿Sí? Por eso Claro. les daban un panorama de lo que va a pasar. Lo mismo pasaba en programas, esto no son entrevistas, pero capaz cada uno fue esos programas de juegos, viste, que van los de los colegios. Bueno, ya el productor te dice, miren que van a jugar acá, vos jugás por este lado, hacé tal cosa o esto, porque los tipos están apurados, no quieren perder tiempo. Entonces se Claro. aseguran que el producto salga bien de una, ¿sí? Pero sí, ese tipo de entrevistas también está, pero lo que yo me refiero es más ustedes, en ese caso, incluso era el productor, ¿no? El que Claro, les sí, sí, hablaba de todo imaginar las eso. preguntas, supongo que era el productor, sí, toda una producción, había camarógrafos. Imagínate venían de La Plata, como vos decís, están apurados, sí, tienen un lindo viajecito, Claro, de claro, Bellavista a La Plata. por lo general ellos ya van a buscar eso, ¿sí? Claro, van ahí en el día, quieren sacar todo. A buscar Claro. eso, dice, che, entrevistate al habilidoso, entrevistate al pibe que te, ponele, ¿no? No te dicen, hay uno que estudia periodismo, va a empezar a estudiar periodismo, ¿sí? Eso lo hablan con el que se encarga de organizar el partido. Entonces ya te buscan a vos porque saben que vos tenés una historia que a ellos les va a copar, ¿sí? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, bien, sigamos. Quedan acá 5 minutos y creamos una nueva y seguimos después para dar un panorama completo. No sé si vamos a poder hacerlo de la actividad, pero lo hacemos si no la semana que viene. Bien, entonces, el entrevistador, decíamos, conocer la información, tranquilo, con calma, para poder llegar a la pregunta que realmente interesa. Siempre tienen que buscar de ser lo más claro posible, precisos, ¿sí? Voz entendible.
que el entrevistado les diga que no te escuché, salvo que haya un corte en la comunicación, que pasa siempre, pero no te entendí, que te digan no te entendí, es como baja así, vos venís a la entrevista y hace... Porque ya vos mismo te desmotivás, decís, uy, Dios. Y el entrevistado, si no te entiende lo que le querés decir, capaz, yo tengo un compañero que está con esto, viste, del estilo More Beltrán, que te habla, te filosofa mientras te habla de fútbol. Y la otra vez entrevistamos, no me acuerdo quién era, pero el chabón medio que le dijo, me repetí porque no entendí el punto al que ibas. Como que dio tanta vuelta que el entrevistado se mareó, todos nos mareamos. Entonces le dije, anda al punto, ¿sí? Voz clara, conciso, el que tiene que hablar es el entrevistado, no vos. El que tiene que hablar, lo que importa es la palabra del entrevistado, no lo que le... O sea, ya con que estés en una radio acá entrevistando a la figura de la fecha, ya vos ya tenés un nivel que no tenés que destacar, ¿sí? Lo que destaca es el concepto, no la pregunta, ¿sí? Si vos le haces una buena pregunta, la podés hacer en 4 palabras como la podés hacer en 20. Entonces tiene que ser concisa, clara, ir al hueso, ¿sí? No dar tanta vuelta. Lo mismo, que esto se me ocurre ahora, no tiene tanto que ver con la manera de formular la pregunta, sino con la manera de referirse al entrevistado. Los que se presentan al entrevistado son el primero y el segundo. Después ya pregunta de una. Y no se refiere con el nombre. Él ya sabe cómo se llama. No hace falta que siempre que le van a preguntar le digan Cristian, 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 Cristian. O sea, están hablando lo de la mesa con Cristian. No se van a poner a hablar entre lo de la mesa y lo van a dejar afuera a Cristian. Entonces todas las preguntas van a ir dirigidas a Cristian. ¿Sí? Entonces, los primeros 2 se presentan, el resto ya tira preguntas, pregunta, pregunta, pregunta. Puede tener su preámbulo, la pregunta, si es rebuscada, o darle un contexto. Siempre hay que darle un contexto cuando se cambia de tema, ¿sí? Para no marearlo, pero un contexto claro. Por ejemplo, si estamos hablando con el Chori Domínguez, cuando vino a jugar en la B con River y ascendió, y yo lo quiero llevar a Grecia, le digo, y hablando un poquito de tu estadía en Grecia, ¿cómo fue jugar en el Olympiacos, que es el equipo más grande del país? O sea, le pongo en contexto, hablando un poquito de tu estadía en Grecia, y ahí ya lo ubico a él que quiero preguntarle algo sobre Grecia y no seguir con el tema de River, ¿sí? Él dice, claro, pregunta clara, precisa y con la voz entendible, que el entrevistado no se maree. Bien, quedan 2 minutos. Sigo con un ítem más y seguimos. Entonces, bueno, acá el otro ítem que viene es una voz regulable, que no se apure, que no sea lento. Si es lento, se aburre el entrevistado. Si es muy rápido, no va a entender absolutamente nada, ¿sí? Después, bueno, hay un ejemplo del tema de la letra, que hoy en día ya no existe para después no perder respuestas. En este caso ya no tiene sentido. Y a la hora de hacer la pregunta, hacerlo natural, como si estuvieses hablando. O sea, vos lo que tenés que crear es un diálogo con el entrevistador, ¿sí? No preguntarle, ¿y cómo te fue en Grecia? ¿Jugaste bien? Porque pareces un robot. Entonces, hacerlo natural. Che, ¿y en Grecia qué onda? Porque tuviste un gran rendimiento, jugaste muy bien, marcaste 15 goles en 20 partidos. ¿Te sentiste cómodo jugando en Grecia? ¿Vos cómo lo sentiste? O sea, llevarlo a un diálogo, no a la pregunta dura. Llevarlo a un diálogo para que él también se suelte, él o ella, se suelte, y sienta que están hablando, que están tomándose un mate en el patio de la casa charlando sobre su carrera. ¿Sí? Claro, por ahí llevarlo más para el lado de la traducción, ¿no? De cómo se adaptó con la experiencia, con los compañeros, el equipo. Claro, eso es una manera de Ahí. entrar en tema, exacto, de que empiece a soltarse, pero a lo que voy con lo natural es que haya una charla, así como mi pregunta es sincera, tu respuesta también va a ser sincera, que se sienta cómodo respondiendo, ¿sí? Si a mí me preguntan como robot, digo, ¿qué estoy hablando? ¿Con un policía, con el oficial a cargo de la comisaría 4? No. En cambio estoy hablando con un tipo que es un par, que estamos charlando, bien, me pregunta buena onda. Hablar claro, hablar natural, no mostrar nerviosismo. Si vos mostrás que estás nervioso,
como que perdés un poco esa credibilidad, te achicás ante el entrevistado. Se termina el tiempo, ahí mando el link de nuevo y seguimos, dale. Un ratito más.